Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde nuevamente. Agradecemos nuevamente a nuestro Dios por el privilegio de poder continuar llevando el mensaje de la palabra del Señor a través de estos medios. Y agradezco también, hermanos, de todas sus oraciones. Gracias por continuar orando. Rogamos que lo sigan haciendo, hermanos, tanto por los enfermos, por las necesidades, como por la obra del Señor en general. En esta noche, hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a estar leyendo el Salmo número 131 para iniciar el mensaje de esta tarde. Gracias por estar en sintonía cada ocasión, hermanos. Yo creo que es importante que nosotros tengamos este tiempo para el Señor de poder escuchar su voz. Dios siempre tiene algo que decirnos y es bueno que nosotros nos preocupemos de poder estar donde Dios quiere que estemos a la hora indicada para que podamos nosotros ser bendecidos por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 131. Son 3 versículos que vamos a estar leyendo. Es uno de los salmos más cortitos, así que vamos a leer todo el salmo. Dice Jehová: no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a continuar con una oración y pedimos a nuestro Dios que Él nos hable esta noche. Padre Dios, damos gracias por el privilegio de poder estar una vez más en tu presencia. Agradecemos, Señor, este privilegio y pedimos, Señor, que tomes en tus manos, Señor, lo que se va a hacer enseguida, el mensaje que se va a compartir. Habla, Señor, a través de mi boca, Señor. Sé tú quien hable, Padre, y también sé quien reciba toda la honra y toda la gloria. Ruego también, Señor, para que cada persona que en esta tarde se reúne a escuchar el mensaje, Padre, bendice sus almas, que el mensaje sea de gran aliento y gran estímulo para poder continuar adelante. Una vez más te doy las gracias, sé con todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a estar tocando el tema cómo aquietar su alma. Una de las cosas que son de suma importancia en la vida del cristiano, debemos de saber cómo aquietar nuestra alma. Nuestra alma a veces está en desesperanza, en angustia, y entendemos que las diferentes cosas que suceden en nuestra vida nos aquietan y nos inquietan, perturba nuestra vida, nuestra alma se perturba y se preocupa. Pero en esta noche, hermanos, queremos tomar este tiempo para hablar sobre este tema y vamos a tomar como ejemplo la vida misma del Señor Jesucristo. Porque si hay alguien a quien nosotros debemos de tomar como ejemplo y mirarlo como el maestro, el que nos muestre cómo se hace, ese debe ser el Señor Jesucristo. Cierto que hay hombres, hay mujeres que han sido personas que Dios ha usado como ejemplos para nuestro desarrollo espiritual. Pero en esta noche, hermanos, en esta tarde queremos usar el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo. El salmista, en su capítulo 131 de este libro de los Salmos, el versículo 2, él dice: en verdad me he comportado y en verdad he acallado mi alma, he aquietado mi alma. Es lo que está diciendo el salmista, hermanos, cuando dice que he acallado mi alma. Nuestra alma, hermanos, se inquieta por diferentes cosas y algunos de nosotros debemos de comprobar qué es lo que está sucediendo con nuestra vida a diario, cada día. Y hay una manera de saber cómo está nuestra alma. Por ejemplo, cuando usted ora, cuando usted toma un tiempo de oración, al estar orando, hermanos, usted se apresura para terminar lo más pronto posible su oración para poder continuar con las cosas que usted acostumbra a hacer a diario, hermanos, diariamente. ¿Cómo es su oración? ¿Es una oración que se descansa en el Señor o es una oración apresurada? Esa es una manera de comprobar que nuestra alma está inquieta, está angustiada.
Hay algo que nos angustia, hay algo que nos desespera y necesitamos saber aquietar nuestra alma de esta manera, porque, hermanos, Dios no quiere que nosotros vivamos así. El Señor Jesucristo es el mismo ejemplo para que nosotros aprendamos, y bien dijo Pedro que el Señor nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Así que es necesario que podamos comprender qué es lo que hizo el Señor en su vida terrenal mientras Él estuvo aquí en la tierra, cómo es que Él desarrolló su vida, y vaya que Él también tuvo que ejercer muchas cosas que sin duda alguna le pudieron haber inquietado su alma. Pero hubo algunas cosas que el Señor Jesús hizo que queremos notar en esta noche, hermanos, para bendición nuestra y para ejemplo nuestro, para que podamos nosotros seguir sus pisadas. La primera cosa que vamos a ver de la vida del Señor Jesucristo en cuanto a cómo aquietar nuestra alma es lo que hizo el Señor en el capítulo número 5 de Lucas. Vamos al Evangelio según San Lucas en el Nuevo Testamento. Busquemos el capítulo número 5. En este capítulo, hermanos, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo tomaba tiempo aislado, es decir, Él se aislaba, Él se apartaba. El capítulo 5, versículo, comenzando con el versículo 12. Vamos a estar leyendo el versículo número 12, por favor, en adelante hasta el verso 16. Capítulo 5, versículo 12 dice: y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual vino a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Este texto, hermanos, nos da a entender que la vida del Señor Jesucristo no era tan sencilla, no era tan fácil. Todos los días había algo que hacer, había mucho trabajo que hacer. En esta ocasión se encuentra con un hombre que estaba lleno de lepra. Había un trabajo que realizar con este hombre. Entonces el versículo 13 dice: entonces extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Aquí el Señor realizó un milagro en la vida de un hombre. Sabemos que la lepra no se quita de una manera tan simple, tan sencilla. Pero Dios tiene el poder, porque la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y qué bueno es saber, hermanos, que cuando alguien ya no encuentra la salida, no encuentra solución a sus problemas, debe de comenzar por buscar al único que lo puede realizar, el único que puede hacer lo imposible, y ese es el Señor Jesucristo. El verso 14 dice: y él le mandó que no lo dijese a nadie, mas ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés, para testimonio de ellos. El verso 15 dice: pero tanto más se extendía su fama. Noten estas palabras del texto. Aquí está expresando todo lo que hacía el Señor. En otras palabras, Él tenía una vida muy ocupada, una agenda demasiado ocupada, hermanos. Todos los días Él estaba realizando algún milagro, haciendo lo que vino a hacer a esta tierra. Él no vino a perder el tiempo, estaba demasiado ocupado. Y dice: y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanados de sus enfermedades. No solamente los sanaba, sino les enseñaba. Así que tenía un trabajo muy grande que realizar. Pero noten lo que dice el versículo 16. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Es importante esto, hermanos. Nosotros, si queremos aquietar nuestra alma, tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas, hermanos, que nos quitan la tranquilidad. El demasiado trabajo, hay mucha gente que están demasiado ocupados, tienen demasiadas cosas por hacer, que no tienen tiempo ni para Dios ni para ellos mismos. Es importante que nosotros tengamos ese tiempo para el Señor, pero va a tener que tomar una determinación nuestra. Nosotros tenemos que decidir. Yo creo que si el Señor Jesucristo no hubiera tomado la decisión de apartarse, la gente pudiera haber estado con Él día y noche. Todos querían escuchar, todos querían recibir un milagro de parte de Él, mas sin embargo Él tomaba la determinación, se cerró, ya es el tiempo, no hay más, me tengo que apartar para poder estar en oración con el Padre. Así que es importante, hermanos, que nosotros tomemos tiempo aislado
apartado de toda la multitud, de todas las cosas que nos rodean a nosotros, hermanos. Es necesario, inclusive podemos ver la vida del Señor, que Él se apartaba inclusive de sus mismos discípulos, no solamente de las multitudes de gente que venían buscando escuchar el mensaje y recibir algún milagro de Él, sino también de los mismos apóstoles que le acompañaban, hermanos. Así que es importante que nosotros determinemos un tiempo aparte, a solas con Dios. Hay que tener tiempo a solas con Dios, que no haya teléfono, que no haya celular, que no haya computadora, que no haya televisión, que no haya amistades, que no haya personas a nuestro lado. Todo aquello tenemos que aprender a dejarlo, hermanos, para poder nosotros tener un tiempo a solas con nuestro Dios y así aquietar nuestra alma. En segundo lugar, hermanos, podemos ver también en el capítulo 8 de Mateo. Busque ahí, por favor. Ahora vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, por favor. Busquemos el versículo número 24. Dice el versículo, comenzando con el 23, dice: y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Noten esto, hermanos. Él entró en el barco en que navegaban ellos, y los discípulos lógicamente le siguieron, eran decir, sus apóstoles. Y aquí fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas y él dormía. Quiero que vea algo aquí muy importante. En este pasaje que acabamos de leer, vemos algo muy interesante que hizo el Señor Jesucristo. Comenzó a levantarse una tormenta que comenzó a golpear el barco. Y era tan fuerte el barco, la tempestad, que el barco, hermanos, estaba siendo azotado fuertemente. Y dice la Biblia que en este tiempo el Señor Jesucristo, Él dormía. Él dormía. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La segunda cosa que tenemos que hacer nosotros, como hizo el Señor, si queremos quitar nuestra alma, en primer lugar dijimos, tenemos que aislarnos, apartarnos de la multitud, apartarnos de todo el bullicio. Pero en segundo lugar, hermanos, tenemos que tener un tiempo protegido, es decir, tenemos que proteger nuestro corazón, todo lo que es nuestro, hermanos, todo lo que Dios nos ha dado, con tal de que ninguna circunstancia, por difícil que sea, venga a arrebatarnos la paz que Dios nos ha dado. Así que es importante que nosotros tomemos en serio y muy en cuenta lo que el Señor hizo aquí. Dice que Él dormía, y no es porque a Él no le importara lo que estaba sucediendo, sino que sencillamente, hermanos, ese era el tiempo suyo, su tiempo de quietud con el Señor. No importaba, hermanos, qué estuviera sucediendo o qué estuviera pasando. El Señor siempre, hermanos, solía apartar tiempo para descansar en su espíritu. Es necesario descansar, hermanos. El bullicio de todas las cosas no se va a detener. Este mundo está agitado continuamente. Los problemas surgen, van y vienen. Cuando no es una cosa, es otra cosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar tiempo, hermanos, y proteger nuestro propio tiempo. Es tiempo de que nosotros busquemos el descanso de nuestro espíritu. También tenemos que aprender a enfocarnos en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Esto es lo que hacía el Señor. ¿Por qué el Señor dormía? Él estaba aquietando, descansando en su espíritu y estaba enfocándose, hermanos, en su relación con el Padre. ¿Usted cree que mientras el Señor dormía, Él estaba alejado, olvidado de su relación con el Padre? Ese era el mejor tiempo que Él tenía con el Padre Celestial. Así que tenemos que tomar tiempo, hermanos, para enfocarnos en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y también tenemos que tomar tiempo para fortalecernos, hermanos, físicamente y emocionalmente. Acuérdense que muchos de las dificultades y problemas que vienen en nuestra vida son físicas, enfermedades, accidentes y cuánta cosa, hermanos, que nos sucede, pero también emocionalmente. También hay muchas dificultades que nos están invadiendo continuamente, problemas que vienen a nuestra vida y que nos afectan emocionalmente. Por eso tenemos que cuidar todas esas áreas. La depresión. Muchos cristianos se deprimen, están angustiados, desesperados y llegan hasta amargarse en sus vidas por causa de que no tuvieron el cuidado, hermanos,
Tenemos que cuidar, hermanos, nuestra alma, nuestra quietud con Dios. Hay que cuidarnos, hermano. No le preste atención a todo el ruido que se oye. Sin duda alguna que el viento era fuerte y no cabe la menor duda que las olas golpeaban fuertemente el barco. Sin embargo, el Señor, dice la Biblia, que Él dormía. Así que tenemos que aprender nosotros también a proteger nuestro tiempo. El tiempo que Dios nos ha dado para que nosotros estemos con Él. Hay que protegerlo, hermanos, tal como lo hizo el Señor. No podemos, hermanos, dejar que todo el ruido y el bullicio que el mundo tiene alrededor nuestro nos distraiga y nos esté metiendo en problemas. Sin duda alguna, todos nosotros hemos escuchado las noticias por un lado, la internet por otro lado. Estamos escuchando de todas las cosas que se avecinan, todos los problemas grandes que se están presentando y pueden acrecentar más. Y esto inquieta el corazón de la gente. Y muchas veces los corazones de los cristianos son inquietados también por la sencilla razón de que le están prestando tanta atención a los rumores, a lo que se dice, a lo que se habla, lo que se escucha de los planes macabros que algunos tienen. Pero hermanos, es tiempo de proteger nuestra alma y nuestro tiempo con nuestro Dios. Pero también vemos en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo también. Vamos aquí en este mismo capítulo, en este mismo libro, pero busquemos el capítulo 14. Mire lo que dice acá la palabra de Dios, el verso 13. Dice: y oyéndolo Jesús se apartó de ahí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie desde la ciudad. Este texto, hermanos, habla de algo muy importante en la vida. Nosotros estamos hablando esta noche, hermanos, acerca de la quietud del alma. ¿Cómo aquietar nuestra alma? ¿Cómo tranquilizar nuestra alma? En primer lugar, dijimos que tenemos que apartarnos, hay que aislarnos de la multitud, de las diferentes ocupaciones que tengamos y todo lo que esté sucediendo en nuestra vida. Pero también tenemos que proteger nuestro tiempo, hermanos. Hay que protegerlo no prestándole atención al bullicio de las olas que golpean el barco. Pero también tenemos que aprender a aquietarnos, tranquilizarnos, como dice el texto. El Señor Jesús dice, se apartó de ahí en un barco a un lugar desierto, apartado. Ahí se tranquilizaba el Señor, porque ese era el mejor lugar para poder estar en la presencia del Padre Celestial. ¿Qué significa, hermanos, aquietar aquietar nuestro espíritu, nuestra alma? En el capítulo 46 de los Salmos, vamos ahí por favor. Vamos a leer esta otra cita, por favor. Salmo número 46. Y busquemos el versículo número 10. Vea usted lo que dice el Señor aquí. Salmo 46, 10. Estad quietos. Creo que la palabra es más que clara cuando el Señor dice cómo debemos estar. Yo sé que hay problemas, sé que hay dificultades, en algunos casos hay necesidades, hay cosas que nos inquietan, que nos perturban. Sin embargo, el Señor dice, estad quietos. La palabra estad quiere decir que ese es el estilo de vida en que nosotros debemos de vivir. Hay que estar quietos, hay que estar tranquilos, hay que aquietar nuestra alma, hermanos. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Así dice el versículo, hermanos. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra, dice el Señor. Pero Él comienza diciendo, como yo soy Jehová Dios, como yo soy Dios, quiero que ustedes estén quietos, estén tranquilos. Ustedes vean lo que yo voy a hacer. Es algo importante, hermanos, que el pueblo de Dios necesita aprender a hacer. Tenemos que aquietar nuestra alma. Y hay una manera que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros encontremos, hermanos, esa quietud que necesitamos, que tanto necesitamos. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el capítulo 11 de Mateo, si usted va ahí, por favor,
busquemos nuevamente el Evangelio de Mateo, capítulo número 11. Hay un pasaje muy conocido, comenzando con el versículo 28, donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Qué tan grande es su carga? ¿Qué tan grande es su problema? ¿Qué tan grande es su necesidad que Dios no la pueda solucionar? Dios quiere quitar toda esa carga, hermanos. Esa carga que hemos llevado por mucho tiempo, el Señor quiere llevarla. Él todo lo que espera es que nosotros entendamos en esta noche y escuchemos su voz cuando Él dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El verso número 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor nos manda a tomar su yugo, es decir, unirnos a Él. Y aprended de mí, dice el Señor. Hemos aprendido mucho de otras cosas, hemos aprendido mucho de otras personas, y lamentablemente muchas de las cosas que aprendimos de los demás no fueron buenas cosas. Pero ahora el Señor dice: quiero que aprendan de mí, quiero que vean mi ejemplo, quiero que vean cómo lo hago yo, para que ustedes lo puedan hacer también. Y esto les dará a ustedes la manera correcta de cómo encontrar esa quietud que tanto están buscando. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dos cosas importantes en la vida de todo creyente, hermanos, que debe ser realizada como ejemplo del Señor. En nuestras vidas debemos de ser, como dijo el Señor aquí, humildes y mansos de corazón. Y luego dice al final del texto, noten esto, hermanos: una vez que logremos nosotros la humildad y la mansedumbre, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. El alma necesita descansar, hermanos. Esa alma inquieta hermanos, que no tiene tranquilidad, que no tiene paz. Solamente Cristo le puede dar esa tranquilidad y esa paz. Cuando viene al Señor, entonces Dios ofrece que Él le dará el descanso para vuestras almas. Una alma descansada es una alma tranquila. Qué bendición, hermanos. Pero en el capítulo, quiero leerles el versículo siguiente, el versículo 30. Dice ahí, ¿por qué quiero que vengan a mí y aprendan la humildad del corazón y la mansedumbre? Y quiero que hallen ese descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, la única carga que es liviana es la que se hace, hermanos, unido al Señor. Esa carga que Dios ha puesto en nuestra vida, hermanos, siempre y cuando estemos unidos a Él, será una carga fácil de llevar. No es algo pesado, sino es algo liviano, porque Él lleva la mayor parte de la carga en sus propios hombros. Ahora sí quiero que vea otro versículo, usted en el Antiguo Testamento. Vamos a concluir ahí, hermanos, en el libro de Jeremías. Mire usted lo que dice aquí la santa palabra de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 6 y el verso 16. Jeremías 6, el versículo 16. Así dijo Jehová. Quiero que noten esto, hermanos, porque esto no es lo que dice el pastor. Esto es lo que dice Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Otra de las cosas, hermanos, que el Señor nos indica en su palabra que nosotros debemos hacer para que nuestra alma esté tranquila, quieta, aquietar nuestra alma, es que nosotros encontremos el camino, la senda antigua, y que vayamos por ella, hermanos. ¿Sabe usted cuál es el problema que estamos viendo en la actualidad? La mayoría de la gente hoy en día, hermanos, llamándose cristianos, están introduciéndose en caminos distintos, en caminos diferentes, hermanos. Están yendo por un camino que no es el camino verdadero de Dios. Por eso es que hay mucha inquietud en sus almas, y la única manera que nosotros podemos aquietar nuestra alma es ir por el camino correcto, el verdadero camino. No todos los caminos, hermanos,
van por el verdadero camino o son el verdadero camino. Cristo dijo: yo soy el camino. No hay otro camino más que el Señor Jesucristo. Así que hay que preguntar cuál es la senda antigua, cuál es el camino antiguo por donde nosotros debemos de ir. Hoy en día, hermanos, están soplando vientos, hermanos, de diferentes ideas y doctrinas. Y hoy en día muchos están entrando en esos nuevos movimientos. Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos de pararnos y buscar el verdadero camino y entrar por él para que haya una quietud en nuestra alma, para que nuestra alma descanse. Dice el versículo, hermanos: hallaréis descanso para vuestra alma. Dios nos ofrece el descanso. Él nos dice la manera como descansar y cómo tener aquietada, hermanas, nuestra alma, cómo mantener nuestra alma quieta, descansada en el Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Mire lo que dice al final del texto, hermanos. Esto es algo increíble. Dios nos muestra el camino, nos da las razones por qué debemos de hacerlo, y nos dice, hermanos, la bendición que habrá cuando encontremos ese camino. Pero ¿qué dice que hicieron la gente, el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Mas ellos dijeron: no andaremos, no iremos por ahí. Sabe, hermano, a través de los años me he dado cuenta que hay mucha gente, hermanos, que prefiere que le engañen con la mentira, creyéndose que tienen la verdad, cuando en realidad no van por la verdad de Dios. Pero qué importante es cuando conocemos a nuestro Dios y conocemos la verdad de Jesucristo y nosotros rendimos nuestra vida a Él, porque es entonces cuando nosotros podemos tener descanso en nuestra alma. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque cuando un cristiano verdadero que conoce a Cristo y sabe cuál es la senda antigua, la sana doctrina, camina por la verdad, y ahora su alma está en descanso, está tranquilo. ¿Por qué? Porque va por el camino recto de la verdad de Dios. Pero todos aquellos que van por un camino equivocado, un camino que no es el camino real de Dios, van siempre, hermanos, en un disturbio en sus corazones, siempre con una inquietud. ¿Por qué? Porque no están caminando con la paz de Dios, porque no están haciendo la voluntad de Dios. En esta noche, hermanos, quisiera terminar diciendo, hermanos, ¿cómo podemos nosotros aquietar nuestra alma? El Señor nos da el ejemplo. Él dice, en su palabra nos muestra, hermanos, que Él tomó tiempo para aislarse, para apartarse del bullicio. Él también, hermanos, tomó tiempo para proteger su propio tiempo. No permitió que los fuertes vientos y las fuertes olas, hermanos, interrumpieran su sueño. Pero también vemos, hermanos, que Dios nos dice: tengan quietud, estén aquietados, estén tranquilos, porque yo estoy con ustedes. En esta noche, hermanos, busquemos esa quietud de parte de Dios. Acerquémonos a Dios en oración, busquemos que Dios, hermanos, esté con nosotros y que nuestra alma se aquiete en el Señor. Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos por un momento para hacer una breve oración a nuestro Dios. Oremos. Padre, damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu santa palabra. Creemos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra nos muestra, Señor, cuán importante es que el pueblo aprenda a aquietar su alma. Nuestra alma, Señor, que se desespera. Nuestra alma que toma ideas y toma sentimientos distintos. Solamente cuando venimos y nos acercamos a ti, en tu palabra, en tu presencia, Señor, es cuando nuestra alma se aquieta. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo en tu palabra, mostrando, Señor, en los días mientras estuviste aquí en la tierra, mostrándonos cómo se debe de hacer. Padre Santo, que esta noche cada hermano y hermana que ha escuchado el mensaje, podamos con cada uno de nosotros venir ante tus pies, así como lo expresaste, Señor, que todo aquel que se siente cargado, desesperado, angustiado, que en esta noche pueda venir a tus pies, Señor, con ese corazón humilde, con ese corazón, Señor, de buscar tu rostro, Señor, y andar por tu camino.
porque es de la única manera que vamos a encontrar el descanso para nuestras almas. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos. Sé con cada uno de los que en esta hora están escuchando el mensaje. Bendice sus almas, sus vidas, Señor. Atiende a sus necesidades, Padre. Que cada uno pueda ver, Señor, que tú estás ahí. Tú no te has ido lejos. Tú estás siempre con ellos, Señor, en ese momento más difícil de su vida. Escucha el clamor de tu pueblo, Padre, y atiende, Señor, a las necesidades de cada uno. Y a ti será toda la honra y toda la gloria. Gracias una vez más, Señor, por darnos este privilegio de acercarnos a ti a través de la oración y escuchar la palabra en esta noche. En el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén.